Lo recuerdo como si fuera ayer. Su nombre era Rafael, y era de esas personas que llegan a tu vida de golpe, como un torbellino que parece reordenarlo todo. Lo conocí en una reunión de amigos en la Ciudad de México. No puedo negar que me enamoré de él al instante. Su forma de hablar, su risa, esa chispa que tenía en los ojos. Era el tipo de hombre que crees que podría cambiar el rumbo de tu vida, y en cierto modo, lo hizo. Al año de estar juntos, decidimos mudarnos a un pequeño departamento en la Roma Norte. Era un lugar acogedor y prometedor para nuestra historia. Nos entusiasmaba construir un hogar, compartir nuestra vida, y en esos primeros meses todo parecía perfecto. Cada noche se convertía en una aventura juntos, cada mañana en una promesa de un amor que pensaba era para siempre. Pero los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Y una tarde de noviembre, cuando menos lo esperaba, supe la verdad. Rafael había estado viendo a alguien más. Una amiga cercana me dijo que lo había visto en un café en Polanco, muy de la mano con una mujer que no era yo. Me negué a aceptar lo que en el fondo ya sentía como cierto. Esas llegadas tardes de la oficina, las noches que salía a hablar por celular afuera de la casa, según para fumarse un cigarro y miles alertas rojas, por lo que cuando mi amiga, con ojos compasivos y voz temblorosa, me contó más detalles, supe que no podía seguir engañándome. Me dijo que los vio reír juntos, tomados de la mano como dos enamorados, sin la más mínima intención de ocultar su cercanía. Sentí un nudo en el estómago y por primera vez en mucho tiempo no pude reprimir las lágrimas. Esa misma noche esperé a que Rafael llegara a casa para confrontarlo. Me armé de valor y con cada segundo que pasaba, el dolor iba transformándose en algo más, en decepción, en rabia, en la certeza de que aquel hombre al que había entregado mi vida me estaba rompiendo en pedazos. Cuando finalmente llegó, traté de mantener la calma, pero mi voz temblaba al preguntarle quién era esa mujer y qué significaba para él. Rafael se quedó en silencio al principio. Posteriormente me dijo que había sido un error, que no había significado nada y que todo había sucedido porque se sentía perdido. Me prometió que nunca más volvería a pasar, que me amaba y que yo era la única en su vida. Aún no entiendo cómo, pero lo perdoné. Me convencí de que tal vez todo el amor que le tenía podía sanar la herida, que el tiempo podría hacernos olvidar. Le di una segunda oportunidad, confiando en que aquel desliz había sido solo un tropiezo. Pasaron unos meses más y poco a poco sentí que todo volvía a la normalidad. Pero un día, al revisar mi teléfono, encontré un mensaje de un número desconocido. Decía: «Deberías saberlo, él sigue viéndola». Me invadió una sensación de frío que me recorrió el cuerpo entero, como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. No quería creerlo, pero la duda se había instalado en mi mente y no me dejó en paz hasta que esa noche decidí seguirlo. Fue como vivir una pesadilla en la que ya sabía el final, pero no quería aceptar la verdad. Lo vi entrar a un hotel con una mujer, riendo como si nada en el mundo importara, como si yo no existiera. Aquel momento marcó el punto de quiebre. Me fui a casa. No quise confrontarlo en ese momento. Solo decidí esperar a que llegara para decirle que era un mentiroso y que lo detestaba. Finalmente mi marido llegó a la medianoche. En cuanto entró, supo que lo estaba esperando. Al verme intentó hablar, excusarse, pero mi dolor era demasiado grande como para contenerme. Empezamos a discutir. Yo le reclamé todo, cada traición, cada mentira. Por un momento me miró en silencio, con una expresión que no supe si era arrepentimiento o resignación. Luego, me dijo lo que siempre decía, que me amaba, que no podía vivir sin mí y que estaba dispuesto a buscar ayuda para salvar nuestra relación.
Me habló de ir a terapia, de trabajar juntos en nuestros problemas. Me juró que era el amor de su vida y que si le daba otra oportunidad, jamás me volvería a defraudar. Le reclamé una vez más, le grité que ya no le creía nada, que lo que me dolía más era que seguramente seguía viendo a la misma mujer con la que me había engañado la primera vez. Me miró con una mezcla de culpa y tristeza, y entonces confesó. Me dijo que no era la misma, que esta vez había sido diferente, que por sentirse solo y no pensar con claridad, había buscado amor en otros brazos. Trataba de convencerme de que su soledad lo había llevado a ese extremo, que no había nada emocional, solo una necesidad pasajera. Y entonces, con ojos, según él, sinceros, volvió a pedirme perdón. No le respondí. No podía pensar con claridad en ese momento y sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor. Durante los días que siguieron, nos vimos obligados a convivir bajo el mismo techo, en un silencio incómodo y cargado de preguntas sin respuesta. A pesar de todo, él sabía cómo ganarse mi perdón. Durante semanas, trató de reconquistarme, de hacerme creer que realmente estaba arrepentido, y al final, poco a poco, mi corazón cedió. Lo perdoné una vez más y decidí darle otra oportunidad. Fuimos juntos a ver a una psicóloga. Esa mujer, con una paciencia que parecía infinita, nos ayudó a entendernos, a sanar un poco las heridas que ya no podía ocultar. La relación comenzó a mejorar. Las peleas se volvieron menos frecuentes y empecé a notar una cercanía que pensé que habíamos perdido para siempre. Rafael parecía otro hombre. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que estábamos realmente en un camino hacia la paz. Sin embargo, la tranquilidad duró apenas 6 meses. Como una sombra que nunca se va, las viejas costumbres regresaron. Rafael comenzó a llegar tarde otra vez, inventando excusas cada vez menos convincentes. Era como si estuviera siguiendo el mismo patrón, un ciclo que no podía romper. Y yo, cansada de buscar explicaciones, decidí enfrentarlo de nuevo. Esta vez no tuve la intención de ceder. Sabía que la historia estaba repitiéndose y que si seguía ahí, solo terminaría rompiéndome aún más. Cuando lo encaré, él trató de negarlo al principio, pero sus palabras sonaban vacías. En sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento, solo resignación. Le dije que no podía más, que esta vez no habría perdón. Sin vacilar, le pedí que se fuera del departamento. Me miró por un segundo, como si esperara que cambiara de opinión, pero sabía que esa puerta se había cerrado para siempre. Sin decir una palabra, tomó sus cosas y se marchó. Pero Rafael no se dio por vencido tan fácilmente. Me siguió buscando una y otra vez, con pretextos tan simples como recoger cosas que, según él, había olvidado en el departamento. Cada visita era lo mismo. Disculpas, promesas vacías, y esa habilidad suya para manejarme, para envolverme con palabras que parecían sinceras. Me decía que estaba arrepentido, que haría todo lo posible por hacerme feliz, que yo era el amor de su vida y que merecíamos una nueva oportunidad. Yo, enamorada, caí nuevamente en sus mentiras, pero esta vez fue diferente, más grande, más grave. En uno de esos encuentros, se arrodilló frente a mí, sacó un anillo y me pidió matrimonio. Me aseguró que esa era la señal definitiva de su compromiso, que quería pasar el resto de su vida conmigo. Entre lágrimas y promesas, acepté. Pensé que tal vez, esta vez, sí cambiaría, que con este paso definitivo, todo lo malo quedaría atrás. Comenzamos a hacer los preparativos para la boda. Rafael regresó a vivir al departamento y durante esos meses parecía otro hombre. Se portaba bien, estaba atento y cariñoso, como el Rafael del que me había enamorado al principio. Pero cuando se acercaba la fecha de la boda,
algo extraño empezó a suceder conmigo. Empecé a sentir un ardor constante, molestia al salir al baño y una sensación incómoda que no desaparecía. A veces tenía fiebre leve y un cansancio que no podía explicar. Al principio lo ignoré, pensando que podía ser el estrés de los preparativos, pero los síntomas se intensificaron. Finalmente decidí ir al médico. Después de escucharme y examinarme, me pidió varios análisis de sangre y un raspado vaginal. Me explicó que necesitaba descartar cualquier tipo de infección. Yo estaba preocupada, pero nunca imaginé lo que estaba por venir. Una semana después, cuando me entregaron los resultados, sentí que el mundo se me venía encima. El médico me miró con seriedad y me explicó que tenía una enfermedad de transmisión sexual, gonorrea. Fue como un balde de agua helada. Sabía perfectamente que esa enfermedad solo podía haber venido de Rafael. Me sentí molesta, frustrada y humillada. Era como si todo el dolor que había tratado de dejar atrás volviera a golpearme de una manera aún más cruel. ¿Cómo podía alguien que decía amarme ponerme en una situación tan vulnerable, tan peligrosa? Sentí vergüenza al pensar en los análisis, en los tratamientos que ahora tendría que seguir, en las miradas del personal médico, aunque fueran profesionales. Pero más que nada sentí una rabia profunda, una mezcla de dolor, odio y decepción. Pasé horas encerrada en el baño del departamento, llorando, tratando de procesar todo. Me sentía traicionada, sucia, como si todo lo que había hecho por nuestra relación no hubiera valido absolutamente nada. Pensaba en las veces que lo había perdonado, en las promesas que había roto una y otra vez. Mi amor por Rafael había sido grande, pero en ese momento supe que ese amor ya no existía. Solo quedaban ruinas, y dentro de esas ruinas, algo más había empezado a crecer, un deseo de venganza. Esa noche, lo encaré con toda la tranquilidad que pude reunir. Cuando llegó al departamento, lo hice sentarse en el sofá y con los resultados en la mano, le expliqué la situación. Su rostro cambió de inmediato. Primero, incredulidad, luego culpa y finalmente, ese gesto de disculpa que ya me conocía de memoria. Me dijo que no entendía cómo había sucedido, que seguramente era algo que había quedado de la última vez, que me había engañado, pero que estaba dispuesto a ir al médico y someterse al tratamiento conmigo. Lo escuché hablar, vi cómo intentaba justificar lo injustificable, y aunque por dentro quería gritarle todo lo que sentía, me contuve. Le pregunté directamente si me había engañado otra vez. Lo negó con vehemencia. Me aseguró que no, que esta vez no había hecho nada malo, que era una consecuencia de su pasado. Y una vez más, prometió que no volvería a pasar, que yo era lo único que le importaba. Lo miré en silencio, dejando que terminara su discurso. Finalmente le dije que estaba bien, que nos enfrentaríamos a esto juntos. Él no supo, ni por un segundo, que yo estaba un paso adelante. Mientras él dormía tranquilo, creyendo que me había convencido otra vez, yo ya tenía todo planeado. En esos días de oscuridad y rabia, recordé a doña Carmen, la mujer de la que me habían hablado hacía años. Decía la gente que era una bruja muy efectiva, que trabajaba brujería blanca y negra. Sentí que ella me ayudaría a poner fin a esta historia de una vez por todas. Mi venganza estaba en marcha, y Rafael jamás volvería a jugar con mi vida, ni con la de alguna otra mujer. Llamé a mi madre en cuanto terminé de armar el plan en mi cabeza. Al principio no sabía cómo abordar el tema, así que fui directa. Le pedí los datos de doña Carmen, esa mujer de la que había oído hablar hace años en una conversación que tuvo con una de sus amigas. Sabía que mi madre no aprobaría la idea fácilmente, y no me equivoqué. Titubeó al principio, diciéndome que no me metiera en esas cosas,
que no era bueno jugar con brujería. Pero yo insistí. Le conté todo lo que me había pasado, desde las traiciones hasta la enfermedad, cada detalle. Sentí cómo su voz cambió al escucharme. Pasó de la preocupación al enojo en cuestión de segundos. «Ese hombre es un desgraciado», exclamó con una furia que rara vez había visto en ella. Después de colgar, mi madre se puso a hacer llamadas. Sabía que entre su círculo de amigas estaba quien podría ayudar a encontrar a doña Carmen. Una hora después me llamó de nuevo. «Ya tengo la dirección», dijo mi madre. «Te recojo cuando salgas del trabajo. Vamos juntas». Acepté sin dudarlo. Esa tarde mi mente estaba nublada entre pensamientos de rabia y venganza. No me importaba si la decisión que estaba tomando era arriesgada o moralmente cuestionable. Rafael había cruzado todos los límites y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Cuando llegamos a la casa de doña Carmen, sentí un escalofrío desde el momento en que pisé su propiedad. Era una casa antigua, con las paredes desgastadas y un portón de metal que rechinaba al abrirse. Al entrar, el ambiente era distinto a cualquier lugar en el que había estado. Olía a incienso, a hierbas quemadas, y en las esquinas se veían figuras extrañas, velas encendidas y objetos que no supe identificar. Sentí cómo mi cuerpo me avisaba que debía estar alerta, como si estuviera en algún tipo de peligro. Así de intimidante era la situación. Sin embargo, no me detuve. Mi madre iba a mi lado, seria y decidida, sin decir una palabra. Doña Carmen nos recibió en una pequeña sala llena de veladoras encendidas y figuras de santos mezcladas con cráneos y otros objetos que preferí no mirar demasiado de cerca. Era una mujer de cabello canoso, piel arrugada y ojos oscuros que parecían mirar más allá de lo que teníamos enfrente. Nos ofreció asiento y esperó en silencio a que hablara. Tomé aire y le detallé todo, desde el inicio con Rafael hasta los últimos acontecimientos, la traición, la enfermedad, y cómo ahora, en medio de los preparativos para una boda que no deseaba, me encontraba planeando algo más. Mi madre, que había escuchado en silencio todo el tiempo, no pudo contenerse más y me preguntó si pensaba casarme con Rafael, después de todo lo que me había hecho. La miré con una leve sonrisa y negué con la cabeza. Le dije que no pensaba casarme con él, que tenía otros planes para el día de la boda. Doña Carmen se acomodó en su asiento, cruzando las manos sobre la mesa mientras yo le explicaba exactamente lo que quería, que su miembro no le funcionara con ninguna otra mujer, que se frustre, que su ego y su calentura, que fue lo que me enfermó y arruinó mi vida, lo destruyan poco a poco. Quiero que solo conmigo pueda tener esa conexión y que, cuando lo intente con alguien más, no lo logre, que su ánimo se desplome. Porque sé que es un infiel, y aunque prometa cambiar, lo volverá a hacer. Quiero que cuando se dé cuenta de que solo puede estar conmigo, y el día de la boda, frente a todos en el altar, cuando me pregunten si quiero casarme con él, diga que no. Les contaré a todos los presentes lo que hizo, sus engaños, su irresponsabilidad, cómo me puso en peligro. Lo humillaré delante de su familia, de nuestros amigos, de todos, y después me iré. Lo dejaré plantado. Mientras hablaba podía sentir la intensidad de mis propias palabras, como si todo ese dolor y esa rabia acumulados estuvieran tomando forma. Doña Carmen escuchaba en silencio, sin perder detalle, mientras mi madre me miraba con una mezcla de asombro y preocupación. «Eso que pides es fuerte, niña», dijo mi madre al fin, rompiendo el silencio. «¿Sabes cuánto dinero cuesta seguir adelante con todos los preparativos de la boda solo para arruinarlo así? ¿No crees que sería mejor dejarlo ya y no gastar más energía en él?» Respiré hondo y giré hacia ella. «No, mamá, esto no es solo dinero ni energía. Esto es mi dignidad, es mi venganza.
Durante años lo he perdonado, lo he dejado hacer y deshacer con mi vida como si no valiera nada. Me puso en peligro, me hizo sentir humillada y vulnerable. No quiero simplemente dejarlo y que siga adelante como si nada. Quiero que aprenda, que pague las consecuencias de lo que hizo, que además era solo por el civil, ya que Rafael era ateo y no quería casarse por la iglesia, así que no sería en grande la reunión, que solo irían amigos y familiares, gente importante para nosotros, por lo que no iba a haber tanto gasto. Doña Carmen nos interrumpió diciendo que lo que pedía se podía hacer, pero que no sería fácil ni rápido. Esto requiere trabajo, y más allá de eso, debes estar completamente decidida. Una vez que esto se ponga en marcha, no habrá vuelta atrás. Le afirmé nuevamente que estaba decidida. La bruja me miró profundamente y dijo que me ayudaría, pero que me costaría dinero, que tendría que hacer un trabajo de brujería negra, y no era barato. De mi bolso saqué un fajo de billetes que sumaban 20,000 pesos. Le dije que si con eso bastaba. Ella dijo que no, que sería un poco más, pero que con eso puede empezar. Mi madre me preguntó de nuevo si estaba segura. Yo le dije que sí, que no me importaba pagar con tal de vengarme, que este no es un simple capricho, es lo que necesito para sentir, que estoy cerrando este capítulo de mi vida. Posteriormente, doña Carmen me pidió que le llevara algo personal de él, ropa que haya usado, una prenda íntima, un mechón de cabello o algo que haya tocado regularmente, que todo eso es esencial para que el trabajo funcione. Además, yo debería hacer ciertas cosas en casa, que esto era un trabajo en conjunto, que ella haría rituales en su casa y yo haría mi parte desde mi hogar. Le dije que haría exactamente lo que ella me pidiera. A los pocos días volví con lo que me pidió: una ropa interior de Rafael, cabellos que había dejado en el baño y, para afianzar, su cepillo de dientes. Doña Carmen me recibió con una expresión de aprobación y comenzó a preparar lo que sería el inicio de mi venganza. Me entregó un frasco con un líquido de olor extraño y un pequeño paquete con polvos blancos que parecían inofensivos. Debía de ponerle un par de gotas en su bebida y el polvo en la comida, que sea astuta para que él no lo note. Yo le dije que así lo haría. Esa misma noche inicié el trabajo de brujería, le preparé la cena y ahí, sin que él se diera cuenta, di marcha a mi trabajo de venganza. Como a la semana comencé a ver señales de que la brujería estaba funcionando. Rafael es de las personas que entraba al baño y se quedaba ahí hasta 1 hora, haciendo cosas indecorosas. Lo sé porque algunas veces lo escuché. Se le olvidaba bajar el sonido a esos videos amorosos, por así decir, y aunque intentaba disimular, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, ahora salía como a los 20 minutos, frustrado, molesto, sudado y completamente irritado. Por las noches, cuando estábamos juntos, parecía funcionar de manera normal. Yo me aseguraba de mantener las apariencias, sabiendo perfectamente que mi venganza estaba surtiendo efecto. Pasaron los días y su irritación iba en aumento. Se quejaba por todo, mal comía y entraba al baño más veces de lo usual. Sin embargo, ahora tardaba mucho menos y salía visiblemente molesto. Recuerdo que una noche, después de uno de sus episodios de frustración, me dijo que llegaría tarde por asuntos del trabajo. Sabía que era una mentira, pero no dije nada. «Está bien, cuídate», le respondí con calma. Esa noche regresó a las 12, se metió directamente al baño y cuando salió fue directo a la cama sin decir una palabra. Yo fingí estar dormida, pero mi mente no paraba de imaginar qué había pasado. Estaba segura de que había intentado buscar consuelo con otra mujer y había fallado. Al día siguiente la rutina se repitió. Yo lo observaba en silencio, saboreando cada momento de su caída.
Veía cómo poco a poco se desmoronaba, cómo el hombre que antes se creía invencible comenzaba a perder el control. Mi madre, aunque todavía preocupada, no podía evitar preguntarme cómo iban las cosas. ¿Funciona?, me preguntó un día mientras hablábamos por teléfono. Más de lo que esperaba, mamá, le respondí con una leve sonrisa. Rafael estaba atrapado en su propio infierno y yo no podía sentir más que satisfacción. Su tormento apenas comenzaba y yo ya estaba pensando en el gran final que le esperaba el día de la boda. Llegó el día de la ceremonia. Me levanté temprano y me preparé con cuidado, como si fuera la novia más ilusionada del mundo. Elegí un vestido blanco, sencillo pero elegante, y me maquillé con esmero. Cada detalle de mi apariencia estaba calculado, no porque quisiera impresionar, sino porque quería que ese día quedara grabado en su memoria como el peor de su vida. Rafael me miraba emocionado mientras nos arreglábamos juntos para salir hacia la casa de sus padres. En el jardín habíamos organizado todo: mesas decoradas con flores, sillas blancas impecables y un pequeño altar donde el juez celebraría la boda civil. Era una escena perfecta, pero yo sabía que el final sería completamente diferente. Al llegar saludamos a todos los invitados. Rafael, como siempre, sonreía con ese aire de seguridad. Yo, en cambio, trataba de comportarme de manera normal, aunque por dentro era un torbellino de emociones. Mi corazón latía fuerte, no por nervios, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de suceder. Cuando el juez se paró frente a nosotros y comenzó la ceremonia, sentí que el aire se volvía más denso. Cada palabra resonaba en mi cabeza como un eco distante. Los invitados nos miraban con expectación, mientras yo mantenía una sonrisa serena, casi fría. Entonces llegó el momento. ¿Acepta usted, Rafael, a Claudia como su legítima esposa? Rafael, con una sonrisa amplia y segura, respondió sin dudar. Sí, acepto. El juez se giró hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba completamente enfocada. ¿Y usted, Claudia, acepta a Rafael como su legítimo esposo? Hubo un silencio, un instante que pareció eterno. Miré a Rafael directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de incertidumbre en su mirada. Era como si en ese momento hubiera entendido que algo no estaba bien. No, dije con firmeza. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. La sonrisa de Rafael se desvaneció al instante, y su expresión se transformó en una mezcla de incredulidad y pánico. Antes de que pudiera decir algo, tomé aire y continué. No puedo casarme con un hombre que me ha mentido, que me ha traicionado tantas veces y que ha puesto en riesgo mi salud y mi dignidad. Rafael no es el hombre que ustedes creen que es, y hoy todos ustedes van a saber la verdad. Las palabras salieron de mi boca con una calma que me sorprendió. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo una exposición clara y directa de todo lo que había soportado durante años: las infidelidades, las mentiras, las humillaciones, e incluso cómo me había enfermado por su irresponsabilidad. La reacción de los invitados fue un caos. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros comenzaron a murmurar entre ellos. Su madre me miró con lágrimas en los ojos, mientras su padre se ponía de pie, furioso, pero yo no les presté atención. Rafael intentó interrumpirme, pero levanté una mano para detenerlo. No, Rafael, hoy no. Hoy no vas a manipularme, ni a mentirme, ni a convencerme de nada. Y con esas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la salida, dejando atrás el jardín, los invitados, y a Rafael parado frente al altar con la cara completamente desencajada. Mientras me alejaba, con cada paso sentía cómo se liberaba un peso enorme de mi pecho. Pero mi plan no terminaba allí. Había organizado todo de antemano. Mis padres y mis hermanos, que habían estado al tanto de mi decisión,
Salieron detrás de mí y me acompañaron a mi departamento. Allí, con su ayuda, empaqué todas mis pertenencias y dejé atrás ese lugar que había compartido con Rafael. Esa misma noche, volví a casa de mis padres, buscando refugio y tranquilidad. Los días siguientes no fueron fáciles. Rafael apareció en casa de mis padres al día siguiente, enfurecido y exigiendo respuestas. Golpeó la puerta con fuerza y mi padre fue quien salió primero a enfrentarlo. Mi hermano lo siguió, poniéndose del lado de mi padre para asegurarse de que Rafael no se atreviera a pasar de la entrada. Yo no salí. Mi madre y mi hermana estaban a mi lado, abrazándome, consolándome mientras yo intentaba contener las lágrimas. A pesar de todo, sentía una punzada de dolor al escuchar su voz. Rafael se fue después de 1 hora de estar gritando y amenazando, pero no fue la última vez que intentó buscarme. Durante los días siguientes cambió su estrategia. Pasó del odio al ruego, del reproche al arrepentimiento. En un principio me enviaba mensajes llenos de enojo, acusándome de humillarlo frente a todos, diciendo que yo era la culpable de todo lo que había salido mal en nuestra relación. Pero luego me pedía perdón. Decía que cometió errores, pero que me amaba, y estaba dispuesto a perdonarme que lo haya dejado en el altar. A pesar de que bloqueé su número varias veces, encontraba formas de comunicarse. Llegó a enviar flores a la casa de mis padres con notas diciendo que yo era el amor de su vida, que no podía vivir sin mí, y, lo más curioso, que solo conmigo podía ser feliz. Sabía exactamente a qué se refería. Las cosas habían cambiado para él. El trabajo de doña Carmen estaba funcionando a la perfección. Sabía que intentaba estar con otras mujeres, pero también sabía que algo lo detenía, que su cuerpo no le respondía. El hombre que una vez había destruido mi confianza, que me había engañado y enfermado, ahora estaba atrapado en su propio infierno. Y aunque seguía tratando de manipularme con palabras dulces y promesas vacías, yo ya no era la misma. Han pasado 8 años. Yo seguí adelante con mi vida. Me curé de lo que Rafael me contagió. Y ahora tengo una pareja estable. Todavía no hemos hablado de matrimonio porque tenemos 1 año de estar viviendo juntos. Le conté parte de mi pasado y cómo hasta la fecha mi ex sigue afectado por la separación. Así que yo creo que mi novio piensa 2 veces antes de jugar con mis sentimientos, porque así como puedo ser muy buena persona, yo también puedo llegar a ser su karma. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte, compartirla y dejarme un comentario. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?